Muy buenas tardes, Augusto. Muy buenas tardes, Nico. Un saludo cordial para ti, Octavio. Y en primer lugar, darles la felicitación del caso por el esfuerzo que tienen ustedes los trabajadores, por tener un programa donde podamos conversar y podamos dialogar sobre los principales problemas que tienen los trabajadores del país. Un cordial abrazo y a vuestra disposición. Sí, bueno, el tema, como sabes, es hacer un balance muy sucinto respecto a la situación política del país en este año 2024 y las perspectivas para el próximo año. ¿Cuál es tu opinión respecto a todo lo que ha ocurrido en el escenario político, social y económico del país? Bueno, hace tiempo estamos en un escenario excepcional, así le llaman los especialistas. ¿Por qué le dicen excepcional? Porque es un momento que no es muy normal. Es decir, estamos fuera de la normalidad democrática. Y por eso es que también ustedes, como todos los analistas políticos, tenemos que abordar la realidad del país desde la excepcionalidad. No podemos analizar con los instrumentos normales la circunstancia que pasa en el Perú. Tenemos que analizar que estamos en un régimen, no solo que está en una crisis, sino que ha terminado y viene destruyendo los cimientos básicos del país en la economía. Mira, este gobierno de la señora Boluarte, que está basado en el poder del Congreso, ha modificado ya casi 97 artículos de la Constitución. Cerca del 67% de la Constitución del 93 del señor Fujimori han sido modificados por el Congreso a través de leyes que han sido promulgadas ya por la señora Boluarte. Es decir, no han necesitado ellos hacer una asamblea constituyente para modificar la estructura del Estado peruano, porque en el marco de la normalidad, Augusto, Nico y Octavio, tendría que convocarse a una asamblea, discutir la estructura del Estado, los alcances del Ejecutivo y las competencias del Congreso. Se han birlado, simple y llanamente no les interesa, y entonces han procedido a modificar uno por uno los artículos y están construyendo un régimen político de acuerdo a sus intereses de grupo corrupto que quiere perpetuarse en el poder. Entonces, frente a ese tipo de inescrupulosos, no puede después seguir manteniendo, como hacen algunos analistas políticos, pidiéndole peras al olmo. A mí me da risa, por ejemplo, que muchos constitucionalistas se escandalicen y pidan que haya una asamblea constituyente. Por ahí también veo algunos despistados izquierdistas que siguen planteando la asamblea constituyente cuando el grupo fujimorista y de APP ya han modificado más de 90 artículos. Y entonces ellos están actuando ya de manera arbitraria, no en el marco de la normalidad. Por ejemplo, han cambiado el régimen político. Hemos pasado de un régimen presidencialista a un régimen parlamentario. Nunca hemos discutido eso. Jamás se ha discutido eso o han puesto en consulta. Lo han aprobado. Es decir, el Congreso ha capturado el poder, se ha entregado el poder, se ha legalizado en el poder y se ha constitucionalizado en el poder. Todo un golpe constitucional que hoy estamos pagando las consecuencias. Entonces, creo que este pequeño ejemplo nos demuestra también en el plano de la economía lo que está sucediendo. Y pongo ejemplos que están ligados a Cusco. Por ejemplo, a nivel nacional, o digo a nivel internacional, ha subido el precio del cobre, del oro y de la plata. Y se supone que debería haber más ingresos económicos, porque eso es lo que exportamos, y por consiguiente debiera haber más saldo para Cusco. Pero como el Congreso ha modificado y les está regalando los impuestos a los grupos de poder, ahora estas grandes mineras están aportando menos canon. Y el presupuesto del Cusco del 2025 acaba de ser recortado en cerca de 300 millones de soles. Y el señor Salcedo, aliado de la señora Boluarte, está calladito, no quiere denunciar. Pero nosotros tenemos que denunciar porque este recorte va a afectar las inversiones en las obras. Por supuesto. Porque estamos hablando
casi un tercio de las inversiones que normalmente ha tenido el Perú. Entonces, desde el lado político, Augusto, Nico, Octavio, hay pues ya una alianza autoritaria, una dictadura autoritaria que ha cambiado las reglas de juego. En el tema económico están cambiando las reglas de juego para favorecer a los grupos de poder y mira, les regalan exoneraciones de impuestos y le aumentan 100 soles a salario mínimo vital. Y eso va a producir un desbalance presupuestal en los próximos años, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Igual, en el tema de la agricultura no hay ninguna inversión significativa. Están quemando las plantaciones de madera y de árboles en la Amazonía, nadie reclama. Lo están privatizando el agua, nadie reclama. Y entonces este es el escenario ya que tenemos estos 2 años del gobierno de Boluarte, ¿no? Y hay mucha gente todavía que sigue discutiendo si el gobierno de Boluarte es una dictadura o no es una dictadura. Francamente, a veces es para cogerse los cabellos cuando vemos este tipo de composturas. Y creo que en ese sentido programas como la de ustedes tienen que ayudar a debatir, a concentrar, a ver qué tipo de enemigo estamos enfrentando. Este es un tema clave, Augusto, Nico, Octavio, saber a qué tipo de enemigo estamos enfrentando. No estamos enfrentando pues a gobiernos tradicionales como del APRA, del señor Alan García, a partidos nuevos, aunque sea como el nacionalismo, como Ollanta Humala, o a partidos como Acción Popular, no. La señora Boluarte no tiene apoyo ni de su casa. Nadie le apoya, es una solitaria, una aventurera, una oportunista que se presta y que no tiene nada que perder. Ella no tiene nada que perder, está prestando su nombre, simple y llanamente para que en su nombre se haga todas las fechorías del caso y cuando ya no la necesiten, la van a cambiar y encima la van a meter en la cárcel. Definitivamente, compañero. Entonces, frente a eso tenemos que nosotros organizar la respuesta y las propuestas alternativas. Sí, definitivamente, compañero Jesús, creo que es importante su análisis en un Congreso que tenemos 5% de aprobación, un Poder Ejecutivo que tiene 3% de aprobación de nuestra historia republicana. Creo que eso nos llama a reflexión, pero ¿cuál va a ser nuestra posición frente a esa situación? ¿Así nomás vamos a estar? ¿Cómo va a ser? Porque sinceramente esta situación es muy álgido, compañero Jesús. Mira, yo creo que este es el segundo tema del debate. Primero, ¿a quién estamos enfrentando? Y entonces, y ahora tenemos que saber qué hacemos, cómo nos enfrentamos. En la primera parte, entre los propios grupos sociales, populares y de izquierda, no se ponen pues de acuerdo. Tú lees y dicen, uno dice, sí, es la dictadura del Boluarte el principal problema. Y por ahí alguno sale, dice, no, el principal problema del Perú son los caviares, ¿no? Y otros así sucesivamente. Y entonces, como no tenemos una sola posición para enfrentar a este gobierno, igual no existe unidad de acción. Y entonces tú ves a sectores del pueblo que están esperanzados y dicen, ¿sabe? La única solución es que hagamos una nueva constitución. Entonces se concentran, recogen sus planillones, discuten sobre si se puede hacer una nueva constitución o no se puede hacer una constitución. Otros dicen, no, hay que pedir el adelanto de las elecciones y concentran su esfuerzo en el adelanto de las elecciones cuando sabemos que el Congreso no va a adelantar esas elecciones porque los congresistas quieren quedarse hasta el 2026 porque saben que es la única forma que se van a enriquecer y que van a sacar sus gollerías mafiosas. Y en el movimiento popular igual, cada uno anda por su lado. Bueno, un sector minoritario porque tú sabes que de acuerdo a la población económicamente activa, cerca del 85% somos trabajadores informales. Apenas el 5% son trabajadores sindicalizados. Y entonces ese pequeño sector del 5%, para ellos lo principal es el aumento de sueldos y salarios. Bueno, es un derecho, no estamos en contra de eso. Pero ya ves que el pueblo ya está dividido. Otros dicen, no, el problema principal del Perú son la delincuencia y entonces hay que concentrarnos contra la delincuencia, contra las mafias. Y cada uno responde desde su lugar y no hay una articulación, no hay una unidad, no hay fuerza.
Y entonces eso aprovecha el gobierno, los grupos de poder, para terminar de triturarnos, de descabezarnos. Por eso es que la señora tiene el cinismo, ¿no es cierto? El cinismo concreto, ¿de qué? De provocarnos. ¿No es cierto? Mira, se ríe hasta de su propia, desde sus propias menudencias, pues, sí, pues, estoy con 3%, de una vez mejor 0%. Es decir, trata de callar su derrota, de burlarse de su derrota. O nos están metiendo ahora en la discusión que esa vez que fue en su carro en la presidencia, ¿quién fue a visitar? Si fue a Cerrón o fue donde su amante. Porque en todos los medios de comunicación nacional, estimados amigos, esa visita ha sido a su amante. Todo el mundo sabe, pero como los periódicos también nacionales dependen del gobierno nacional, no dicen públicamente, pero nos han metido a una discusión. A ver, en el carro ese cerrado, ¿a dónde iba a visitar Boluarte? No ha ido donde Cerró, ha ido donde su amante. Solo una mujer despistada, desfachatada, puede dedicarse a eso. Pues imagínate, ha dedicado 12 días de junio a arreglarse la cara y de bajar de peso. El Perú se está cayendo a pedazos por acción de la banda de criminales y la señora se da en su carro donde su amante. ¿Qué clase de gobernante tenemos? Pero lo preocupante es cómo es posible que las Fuerzas Armadas, cómo es posible que los empresarios, cómo es posible que la clase política socape, permita, soporte a un personaje de esta magnitud y de esta naturaleza. Entonces nos damos cuenta que la situación de la crisis política, de la crisis moral, está atravesando hasta los suelos del Perú, y eso ya es sumamente complejo. Jesús, bueno, todos conocemos, sabemos que la actual presidenta, que llegó por casualidades, lamentablemente pues nunca ha sido una líder, nunca creo que ha participado en ningún partido político, no tiene ninguna convicción de las cosas, no tiene una idea lo que iba a ser gobernante de este país. Entonces creo que ese es el resultado pues de la improvisación que tenemos en los... Ahora, más al contrario, los partidos se han multiplicado, ya no son partidos, son grupos, nosotros de comerciantes de la politiquería en nuestro país. Entonces, sin ninguna visión, sin ninguna propuesta, sin ningún programa. Y cuando una persona llega a ser presidente o presidenta, le damos todo el poder para que haga deshaga, ¿no es cierto?, en los intereses del país. Entonces, no tiene capacidad, no tiene ninguna formación. Entonces, ¿qué responsabilidad tiene? Porque no tiene ni partido. Lo que se quiere, Jesús, es que nuestro país tenga que nuevamente pues impulsar los verdaderos partidos políticos, con su ideología, con sus principios fundamentales, para que así el responsable sea el partido, no una persona que hace deshace, como lo han hecho siempre los caudillos. Entonces nadie es responsable, ¿no es cierto? Creo que es un problema bastante profundo que tenemos que seguir analizando, también seguir nosotros planteando como pueblo, como dirigentes sociales, para que en el tiempo podamos cambiar esta situación de la forma de cómo se gobierna nuestro país. Mira, Nico, estoy de acuerdo totalmente contigo sobre la crisis de los partidos. Y es una crisis que es bien profunda, que abarca tanto a los partidos de la derecha como a los partidos de la izquierda, sin excepción alguna. Eso nos afecta a todos, porque en mayor o menor grado tenemos cercanías, simpatías, etcétera. Yo todavía, por ejemplo, veo con preocupación que algunos izquierdistas siguen reclamando y hacen campaña por Pedro Castillo, después de que ha sido un gobierno desastroso, un gobierno que jamás se apoyó en el pueblo, que desconoció la presencia popular en ese gobierno. Y todavía siguen reclamando cuando él es uno de los responsables para esta situación caótica que hay. Del mismo modo, ¿quién ha traído a la señora Boluarte a la política? El señor Cerrón, el señor Vladimiro Cerrón. Sin embargo, Cerrón, en la prensa, en los medios, aparece como un radical, como un hombre de izquierda consecuente, ¿no? Y que no tiene ningún acto de autocrítica para asumir su responsabilidad de que esta señora haya llegado a donde ha llegado. El día de ayer, varios especialistas en una reunión, en un conversatorio, han explicado que ahora hay evidencias que la señora Boluarte, desde el momento en que juramentó el 28 de julio
junto a Pedro Castillo, ya se estaba reuniendo para darle un golpe a Pedro Castillo. La pregunta del millón que hago, y los camaradas de la izquierda que están en Lima, que son tan sabios, que analizan todo, que están informados de todo, ¿no sabían eso? ¿No? Y no denunciaron en su momento, no pusieron las cosas en su lugar. ¿Qué clase de dirigentes son? Y entonces a esto voy. Imagínate, estamos en una profunda crisis política, y lo voy a decir de la manera fraterna, que no se vea esto como una situación de crítica destructiva, ¿no? Estamos en una situación complejísima con el gobierno del señor Castillo, y viene el golpe, el contragolpe, y por ejemplo, uno de los partidos más históricos con tantos años de existencia como es el partido Patria Roja, metido en una crisis interna entre el señor Breña Pantoja y el señor Moreno. Entonces sus militantes, sus dirigentes, los cuadros más importantes de los camaradas de Patria Roja, preocupados ¿en qué están? En la división de su partido, y ya no tienen ni fuerza, ni energía, ni vitalidad para mirar el Perú. Igual, el otro partido que ya va a llegar a los 100 años, el Partido Comunista, ¿cuál ha sido pues su posición respecto a Pedro Castillo y a la señora Boluarte? Están mirando más, ¿no es cierto?, su ombligo interno, y no están dedicadas a la situación política del país, a la educación, a la organización. Y lo digo en el sentido mariateguista de crítica. Yo entro a las redes de los dos partidos comunistas, y de verdad, de cada 10 comunicados que salen, 8 se dedican a saludar a Venezuela, a expresar su solidaridad con Venezuela, y 1 se refiere al Perú, pero ninguno se refiere, por ejemplo, a las regiones. Entonces, ¿qué clase de partidos comunistas, revolucionarios, pueden tener un comportamiento tan equivocado, tan paralizante? Esto lo digo en el sentido constructivo, porque se supone que son los partidos con mayor experiencia, con mayor responsabilidad, porque son partidos que dirigen la CGTP, que dirigen el magisterio, los estudiantes. Si ellos, esos partidos que tienen esa gran responsabilidad, están más preocupados en sus cosas internas, es lógico entender que los otros partidos, los otros dirigentes, el pueblo que no tiene militancia, que no está organizado, no va a contestar pues espontáneamente. Efectivamente, entonces, compañero Jesús, siempre... Es un problema que nos genera cosas concretas. Imagínate, en el Cusco hemos estado luchando en defensa, esa vez de Machu Picchu, cuando el señor gobernador regional entregó Machu Picchu al gobierno de Boluarte, entregó el boleto. Hemos estado preocupados con el tema del gasoducto. Yo te pregunto, ¿cuántas direcciones nacionales de los partidos de izquierda, centro progresistas, se han pronunciado sobre ese tema? Ninguno, porque no les interesa o no conocen. Entonces, tenemos que entender que la situación es más grave de lo que pensamos, y por eso es importante reacciones como la de ustedes, que tengan un programa para que se pueda discutir de manera franca, de manera constructiva las cosas, porque solo diciendo las cosas por su nombre podemos reconstruir y recomponer lo que es y lo que fue el movimiento social y popular en el Perú. Entonces, compañero Jesús, crisis de la derecha, a veces estamos alegres, 40 partidos de la derecha, y también hay otros tantos partidos de la izquierda. Mira, ya estamos a un año de las elecciones. Han cambiado los términos electorales, porque ahora la pelea ya no va a ser por la presidencia, muchachos. La pelea ahora va a ser quién tiene más congresistas, porque el régimen ya se ha vuelto parlamentario. ¿Qué cosa significa eso? Que las estrategias electorales tienen que cambiar, pero no pues. Nadie en la izquierda está trabajando con seriedad sobre eso, están preocupados en sus temas nacionales, están viendo quién va a ser el candidato a la fórmula presidencial, y ves acá que los partidos de la derecha se están recorriendo ya las regiones, las provincias,
trabajando con sus candidaturas provinciales, distritales, regionales y congresales, mientras que en los otros partidos, como si estuvieran en la clandestinidad, están totalmente ocultos. Es decir, ni actúan con la sociedad, ni actúan en el plano electoral, y entonces, por eso que la derecha golea pues a la izquierda, golea al movimiento social por estos vacíos. Compañero Jesús, es muy importante su análisis. Quisiera también, queremos escuchar el tema de gasoducto, el análisis de nuestra región, cuánto por ciento de ese presupuesto ya finalizando este año se ha invertido en la región, en la municipalidad provincial, más que todo en los gobiernos locales, regional, en el cual creo que también nos interesa saber de tal forma que podamos tener unas cifras, porque ya estamos, algunas autoridades de repente no han gastado, vulgarmente diríamos, ¿no? Pero otros de repente sí, otros no. Quisiéramos escuchar su posición, compañero Jesús, por favor. Octavio, Sí, te escucho. ya está aprobado el presupuesto de la República del año 2025. Ya sabemos cuánto de plata más o menos va a llegar al Cusco. Para obras de inversión solo van a llegar cerca de 600 millones. No hay más plata. Yo no sé de dónde va a sacar plata el señor Salcedo, porque a diario, a todo lugar que va ofreciendo obras sin presupuesto. Esa es una forma irresponsable de hacer política. Eso es engañar a la población. Tú no puedes ir a un colegio y por quedar bien ese rato con los padres de familia y profesores decirle, ya muchachos, voy a construir este colegio. ¿Y cuál es pues el respaldo financiero si no hay? Entonces saldrá en aplausos, pero luego la gente se dará cuenta y va a renegar. Y mira, y les doy ejemplos, ¿ah? Por ejemplo, se anunció el colegio Humberto Luna. Ahora resulta que Humberto Luna no tiene ni siquiera los expedientes. Eso significa que van a empezar a hacer los expedientes, lo harán este año 2025. Si pueden empezarlo ahora, ya lo harán el 2026. Y el 2026 el señor ya está de salida. Otro ejemplo. Sacaron a nuestros hermanos productores de la feria de Huancayo, a cerca de 9.000 productores. Para sacarlos le dijeron, son unos corruptos, ustedes no quieren que progrese el Cusco, vamos a construir un campo ferial que va a ser un orgullo del Perú y que va a ser el mejor del Macrosur. ¿Saben qué? No hay ni plano, no hay expediente, no hay un sol. Y a nuestros hermanos de construcción civil los usaron para enfrentarse a los productores de Huancayo, y ahora, ¿qué le van a decir a los de construcción civil si no va a haber obra? Ni siquiera está en planos. No hay un sol para esa obra. Igual que eso se está dando ya en varios casos. Yo creo que la Federación de Trabajadores, la Asamblea Regional y el sindicato, los sindicatos de construcción civil, deben realizar una reunión especial para analizar el presupuesto. Porque el presupuesto de una región, de una municipalidad, es pues lo que podríamos llamar la radiografía de un gobierno. Conociendo el expediente vamos a saber cuántas obras habrán, qué tipo de inversión habrá, cuántos puestos se va a generar. Para eso no necesitamos. Y decía yo que hay un recorte de 300 millones, porque normalmente el promedio de inversión que ha estado desarrollando el Cusco en los últimos 20 años ha sido de 700 a 900 hasta 1.200 millones de soles anualmente. Pero ahora, por ese artificio que ha hecho Economía y Finanzas, que han recortado el presupuesto, solo hay una asignación de 600 millones. ¿De dónde va a sacar el gobierno regional plata para ese hueco que tenemos de 300? Porque el gobierno nacional no le va a dar. El gobierno nacional está hueco, no tiene capacidad de recaudar financieramente. ¿Por qué? Porque está regalando los impuestos. Entonces, nadie está tributando y en consecuencia no tiene dinero el gobierno nacional para reembolsar ese hueco. Jesús, entonces, ¿de qué sirve ¿te acuerdas, la Jesús? alianza del gobierno regional con el gobierno nacional si en vez de aumentar el presupuesto del Cusco han terminado recortando nuestros derechos? Jesús, ¿te acordarás? El año pasado, en una reunión con el Ejecutivo Nacional, los gobiernos regionales en Arequipa, se comprometieron no
no recortar los presupuestos a los municipios de las regiones. Pero sin embargo pasaron los meses y no ha pasado nada, o sea, van a haber estos recortes. Y ningún gobierno regional, ni tampoco los alcaldes, se pronuncia hasta el día de hoy. Simplemente se han conformado, no sé qué es lo que piensan o lo que han hecho, y prácticamente está consumándose, como usted está informando, de que son más de 300 millones de reducción presupuestal para la región, de Cusco principalmente. Entonces, eso es bastante preocupante. Es más, Jesús, somos conscientes de que nosotros hemos peleado, luchado por la regionalización, por la descentralización del país. Y prácticamente, pues eso se logró, pero ¿para qué? Para que se burocratice más las regiones, que se llenen de tantos burócratas y entre comillas, trabajadores, que eso lo llevan pues más del 70% del presupuesto regional, y también los municipios igual. Entonces creo que estamos en una situación bastante crítica, desventajosa prácticamente, que no favorece pues para hacer proyectos de envergadura en esta región, ni en los municipios en la región del Cusco. Yo estoy de acuerdo contigo, por eso les estoy proponiendo, los trabajadores deberían hacer una reunión especial para discutir el presupuesto del 2025. Ahí vamos a ver cuánto de plata tiene cada distrito para invertir en obras. Así, porque a todos han mochado, ¿eh? Si han mochado al gobierno 300, a otros están, por ejemplo, a varios municipios les están mochando 30 millones, a otros 18 millones. Yo he escrito un artículo, no lo tengo acá a la mano, se los voy a enviar. Hace más o menos 30 días publiqué un artículo donde explicaba cuánto han mochado a cada provincia. Eso significa menos obras. Y entonces va a haber menos puestos de trabajo. Y los trabajadores tienen que estar pues informados. ¿Cómo van a luchar si no están informados? Entonces es importante esa reunión para que tengamos en blanco y negro. ¿Por qué los alcaldes y el gobernador regional no dicen nada? Porque tienen vergüenza y tienen miedo. Como han estado besuqueándose, abrazándose con Boluarte, regalándole ponchitos, chulitos, chalinitas, yendo a Lima, como la señora no puede venir al Cusco, yendo a Lima en caravanas, provincia de Quispicanchi, con todos sus alcaldes, provincia de tal cosa, yéndose a Lima, secretarias, alcaldes, regidores, consejeros, etcétera. Y ahora que ven en blanco y negro el presupuesto, y en vez de subir el presupuesto ha bajado, tienen vergüenza. Porque ahora, ¿qué le van a decir a su pueblo? Se han gastado plata en ir para traer inversión, y en vez de traer inversión están trayendo recorte. Porque el día que informen en sus asambleas provinciales y distritales, el pueblo pues les va a jalar la oreja. Por eso tienen vergüenza, tienen miedo. Igual, ¿no es cierto? Todos los días nuestro gobernador anuncia obra, tal obra. ¿Y por qué no dice que hay menos 300 millones? Que lo diga con cifra, que no lo diga de manera soterrada, ¿no? Tiene que hacer una autocrítica pública. Ese abrazo y besuqueo con Boluarte no es bueno para el Cusco. No estoy diciendo que el señor Salcedo se convierta pues en luchador social y se ponga a la cabeza de las protestas. Eso no va a ser, no es su función. Él es gobernador regional, pero tiene que escuchar al pueblo, pues tiene que escuchar las prioridades del pueblo y defender la posición del pueblo, y no estar defendiendo a un gobierno centralista que en vez de ayudar nos está terminando de meternos en un hoyo crítico terrible. Claro, y respecto... Pero es la realidad. Respecto a eso, lo que estás diciendo, ¿no? Defender al pueblo. Pero hay un caso muy crucial que está ya anunciado, ¿no? Desde el último CADE que se ha dado en la ciudad de Arequipa, que se ha anunciado la construcción de un famoso gasoducto costero, ¿no? Pero ese gasoducto costero pues es lo que van a tomar, ¿no? Del gasoducto central que lo llevan pues hacia las costas de Paracas, en Ica. Ahora, dejando a Cusco en un no solamente rezagado, sino completamente abandonado a su suerte, ¿no? Donde no va a haber pues ningún tipo de inversiones, y mucho menos pensado pues en el tema de la industrialización, ¿no? Y el tema de que los servicios, se dé efectivamente el servicio pues domiciliario de gas, ¿no? Bajo una fuente nueva o directa, que en este caso pueden ser a través también de los famosos en las conexiones domiciliarias. Pero esta es una situación concreta, ¿no? Prácticamente se ha quedado callado en todos los idiomas, y más que un comunicado que parece un saludo a la bandera, no ha dicho absolutamente nada respecto a este nuevo entreguismo que quiere hacer el gobierno central y despojar a Cusco de sus riquezas, y a Cusco y a todo el sur, ¿no?
Oiga, sobre eso, así rápidamente, como ya estamos contra el tiempo, quiero explicarles. Primero, con el ejemplo de la cuenca de la Apurima. Arequipa trabajó su demanda hídrica casi 40 años. Armó Majesiguas 1, Majesiguas 2 y 3 centrales hidroeléctricas. Y cuando ya tenían todo avanzado, en el gobierno de entonces, con Toledo y con García, dijeron, señor, queremos el agua del río Apurímac, queremos trasvasar a Arequipa. Y entonces el Cusco dijo, ¿cómo se lo van a llevar el agua del río Apurímac? ¿Y qué cosa decíamos? Pero si ustedes no le dan uso al agua del Apurímac, no tienen ningún proyecto. Cierto. El señor Cuaresma no había hecho pues nada. Y entonces se tuvo que ir en emergencia a Espinar y trabajar proyectos de emergencia de agua potable, irrigaciones, etcétera, y ir contra el tiempo para garantizar la demanda de agua para el lado del Cusco. Y se logró neutralizar ese trasvase total. Entonces, ¿cómo se enfrenta un problema de esa naturaleza? Construyendo demanda, construyendo proyecto, no hablando. Otro ejemplo, todos los gobiernos 60 años nos dijeron, no hay terreno para el aeropuerto, de repente lo hacemos en Anta, mejor lo hacemos en Canchis, tal vez en Ocoruro de Paruro, y finalmente de repente en la Convención, o Anta, o Chinchero. ¿Y sabes qué? Se burlaban de nosotros, y se tomó una decisión política, y se compró el terreno de Chinchero, y se compró ese terreno, y cuando vino el gobierno se le dijo, señor, usted ya no me puede andar peloteando, aquí tiene el terreno, y entonces tiene que construirse el aeropuerto. Lo callamos. La pregunta que ahora hago con Camisea, hay gas. La pregunta que hago es, ¿cuál es la demanda que ha trabajado el Cusco? No ha hecho pues nada. Arequipa ya tiene 2 centrales térmicas listas para recibir gas. Y hay un tercero que se está haciendo un hilo, que son 500 megawatts cada uno, es decir, 15 veces Machu Picchu, con gas. ¿De dónde? De Camisea. ¿Cuántas centrales térmicas ya ha hecho el gobierno regional de Cusco para recibir gas en el Cusco? Ni uno, 0 balas. Y entonces, si llegara el gas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nada, porque no tenemos ninguna inversión para garantizar esa demanda. Y entonces cuando se debate, muy hábilmente, el monopolio Camisea dice, como el Cusco no tiene nada, mejor que se lleven el gas por la costa, porque los arequipeños y los isleños ya tienen 3 centrales térmicas, ya tienen proyectos de petroquímica y tienen ya hub industriales. El Cusco no tiene nada. Y uno se pregunta, ¿y el gobierno regional cuántos proyectos tiene para recibir el gas de Camisea? Ninguno, 0. Está dedicado a cualquier pelotudez, pero no hace nada para recibir el gas de Camisea. Entonces, con esa justificación es que se quieren llevar el gas del Cusco para el sur. Y con eso queda sin capacidad industrial del Cusco, Puno, Apurímac, Madre de Dios. Y entonces, frente a eso tenemos que reclamar, pues, tenemos que declarar nuestra indignación. Y el señor incompetente del gerente de desarrollo económico, o digo de energía y minas del gobierno regional, sale a los canales a decir, sí estamos haciendo, no han hecho nada. Y para salir del apuro, estamos esperando que termine el arbitraje internacional. ¿Y por qué Arequipa, sin esperar el arbitraje, ya tiene 3 centrales térmicas listas? Y acá a este lado, nada. ¿Qué cosa nos refleja eso? Que estos traidores del gobierno regional, en el fondo, no quieren que se haga el gasoducto. Esa es la verdad de las cosas. Y por eso es importante que va a haber, como todos sabemos, en la reunión del Macrosur en enero. Ojalá que lleguen las delegaciones de Arequipa, de Puno, de Apurímac, de Madre de Dios, etcétera, todo el Macrosur, incluido Arequipa, para entender que el gas es de todo el sur, que es del Cusco. No se puede construir el gasoducto costero sobre el cadáver del Cusco. En eso tenemos que ser claros y firmes. Los compañeros, los hermanos de Espinar hicieron huelga para defender el agua de la cuenca de la Apurímac. Y solo así sacaron agua, sacaron 754 millones para
para sus irrigaciones. Ahora tenemos que luchar, pues, ahí nos vamos a conocer quiénes luchan y quiénes traicionan. Y yo creo que en ese sentido la reunión de enero tiene que ser preciso. Tenemos que aprobar demandas. No se trata de sacar comunicados y decirme, queremos la construcción del gasoducto. No es suficiente eso. Los profesionales de GEMSA hace 7 años han propuesto a una reunión del Macrosur que se hizo en el Cusco, en la municipalidad del Cusco, han presentado un proyecto para hacer 2 centrales térmicas, uno en la Convención y otra en Anta. Nadie les ha hecho caso. Lamentablemente la federación también se metió en un discurso interno que se dividió incluso la federación y fue abandonada esa lucha. Esperamos nuevamente ahora que los profesionales del Cusco, como han hecho hace 5 años, reactualicen la demanda que necesitamos del gas. Ya dejémonos también de hacernos engañar con algunos elementos, con eso del famoso gas virtual, que es un chiste, que es para reírse y que hace 20 años se están ofreciendo y no llega ni siquiera ninguna molécula. En esa reunión de enero tenemos que sacar acuerdos para obligar a este gobierno regional a que se mojen los pies y se ensucien las manos construyendo alternativas. Si no, mejor que se vayan y que se dediquen al fútbol o a otras cosas que les gustan. Gracias, Jesús. Muchísimas